No, no la chiquita, ella es mi hermana. Él es mi papá, el que está de este lado, mi hermano menor, y yo soy el medio. Y cuando yo me acuerdo de mi familia, cuando yo me acuerdo de las navidades, no teníamos mucho. No, estábamos viviendo en la época donde no había iPads y mucho menos PlayStation 3 y 4 y 5 y 6, yo sé cuál van ahora. Pero lo que teníamos nos lo daban. Y teníamos una tradición cuando pues, estábamos chicos, donde celebrábamos Navidad con nuestra abuelita. Ella es mi abuelita. Gracias a Dios todavía vive hasta el día de hoy. Es más, en enero va a cumplir 102 años. Para que ustedes sepan que tienen pastor mínimo otros 80 años más. Entonces celebrábamos siempre Navidad con nuestra agüe. No sé cómo usted le diga a su agüe. En Chihuahua a la mamá de mi esposa le decíamos chimá o le decían chimá. Pero siempre era importante celebrar juntos con la familia. Ellas son mis tías, juntamente con mi papá. Mi papá es el menor entre cuatro hermanas. Pero siempre nos íbamos a la casa de la abuelita. ¿Y cuántos de ustedes saben que en la casa de la abuelita se hacen los mejores tamales? ¿Sí? Bueno, como yo soy mexicano, ¿verdad? No sé cómo se hace usted en su cultura, pero para mí eran los mejores buñuelos, los mejores buñuelos y se hacían a mano, ¿no, hombre? Cuando no saben qué es un buñuelo, le voy a tener que hacer buñuelos, porque yo sé hacerlos con la pala y, bueno, voy y los compro en H-E-B y luego se los traigo, ¿sale? Y también otra de las tradiciones es que nadie de los niños podía tomar del rompope, ¿sí? Porque el rompope tenía, pues ya sabe que tenía pique, ¿sí? O cuando hacían algo que le conocemos como los calientitos, ¿no? Le hacían el ponche. Y los tíos, pues ponían bien ponchados, ¿verdad? Pero los niños no podíamos tocar eso. Pero todos los niños, me acuerdo que nos reuníamos tras el árbol de Navidad. Que mi abuelita no tiene una casa enorme. El árbol de Navidad estaba como de este vuelo. Pero siempre ponían los regalos abajo del árbol de Navidad. Y cuando yo miraba los regalos de Navidad, no sé si usted se acuerda cuando usted era niño, pero yo siempre miraba de quién era el más grande, ¿no? ¿A usted le pasaba lo mismo? Y dice que como que llegaba y así como que despistadamente a ver de quién era, ¿verdad? Y yo siempre esperaba que era el mío. Y mis padres siempre, me di cuenta, ¿verdad? Que después de algunos años que fui creciendo, los padres siempre traían un regalo para obviamente uno de sus hijos o sus hijos, y luego traían un regalo para uno de los sobrinos, ¿verdad? Para mi papá como tío le traía un regalo a todos los sobrinos. En ese entonces no habían muchos sobrinos, nomás éramos como unos 5 o 6. Pero siempre recibíamos un regalo muy especial de la abuelita. Y la abuelita siempre, ¿verdad?, nos daba algo. Yo siempre esperaba, ¿verdad?, que mi abuelita nos diera, no sé, yo dije, no sé, para mí cuando yo era niño eran los toys de G.I. Joe, ¿verdad? No Joe, sino de G.I. Joe, ¿sí? Quizás a lo mejor no sepan ustedes quién es G.I. Joe, pero está bien, esa es parte de mi infancia. Otro de los juguetes que yo quisiera que me hubieran regalado era un mono de Voltron. ¿Se acuerdan de Voltron? Sí, yo sé que ustedes son de Hillsong para acá. Dice, no, vas a lavarlo y luego te lo vas a volver a poner otra vez. Ahora, obviamente, a través de los años ella fue preguntándole a mi papá qué tamaño va a dar Luis, ¿verdad? Porque no sé, como que iba en aumento cada año, ¿verdad? No se haga así, más o menos. Dios hace lo mismo con la historia de Navidad. Y va a decir usted, ¿cómo usted va a relacionar calzones y calcetines con la historia de Navidad? Bueno, quiero darles a entender lo que quiero desarrollar los próximos cuatro semanas. Que Dios trató de enseñarnos a nosotros, o darnos, no lo que queríamos, sino exactamente lo que necesitábamos. Entre todas las personas que vemos como figuras de la historia de la Navidad, como María y José, vemos también al ángel, ¿verdad?, que le trajo la historia.
la noticia a esta, ¿cómo se llama? María, y le dijo, hey, vas a tener a un hijo y se va a llamar Jesús. Habían otros personajes como los pastorcillos que también un ángel se les presenta y les dice, hey, van a nacer el día de hoy en Belén a quien ustedes están esperando. Y también los reyes magos, ¿verdad? Que eso se celebra en enero, pero total, vamos a hablar de ellos, que vinieron desde tierras lejanas persiguiendo una estrella para venir y adorar a una persona. Y todos hablamos de esas personas y quizás a lo mejor las ponemos en portadas o no sé, hacemos la escenario de la natividad, pero en realidad el centro de toda la historia, hermano, el centro de todo lo que nosotros hacemos, es más, se me olvida una persona muy importante, el burrito sabanero. ¿Conocen al burrito sabanero? También el burrito tiene una presencia en la historia de Navidad, pero en realidad toda la historia se trata ¿de quién? De Jesús. Él es el centro de todo. Él es el centro del por qué nosotros celebramos Navidad. No son los regalos, no son María ni José, ni las adversidades que ellos pasaron, aunque todo eso tiene su mérito. Pero yo quiero el día de hoy hablar de lo elemental. Las próximas semanas quiero hablar de los calcetines y de los calzones. No de Jesús, sino elemental. Cosas que son últimamente lo más necesario que nosotros necesitamos para seguir en nuestra vida como creyentes. El día de hoy quiero que abran sus Biblias al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. En las próximas semanas vamos a estar hablando de su encarnación, que es el día de hoy. Vamos a estar hablando de su llamamiento, su propósito, y vamos a estar hablando de su futuro. Esas 4 cosas se van a centrar solamente en la persona de Jesús. No vamos a hablar de María y de José, aunque vamos a incluirlos en cierta parte de lo que vamos a estar hablando, pero no van a ser el centro del enfoque. Lo que vamos a enfocarnos es ¿en quién? En Jesús. ¿En quién nos vamos a enfocar? En Jesús. Una vez más, ¿en quién? En Jesús. Dice así la palabra de Dios, Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Era Dios. Y era el principio ¿con quién? Con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, que fue hecho. Eso es algo tremendo. Dice aquí, Él estaba en la vida y la vida era la luz en los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Wow. Puede decir conmigo, wow. Ahora, ¿hay cuántos evangelios? No diga 5 porque nomás tengo 4 dedos arriba, ¿sí? Le estoy dando la respuesta. Hay 4 evangelios y Juan es el único que toma en inglés se dice approach, una manera de ver las cosas de la historia de Jesús muy distinta a los otros 3 evangelios. Mire, Mateo se enfoca en la genealogía de Jesús. Si ustedes leen el libro de Mateo, ¿cómo empieza la historia? Empieza con una larga historia de quién y de dónde venía Jesús. Lo que quería establecer Mateo era demostrar a Jesús como el heredero de la promesa del rey David. Por eso empezó desde el principio y incluyó ahí a todas estas personas que fueron parte de la historia de Jesús, y luego llegó a José y luego nació Jesús. Mateo quería establecer a quienes estaba leyendo su carta que Jesús era el rey que estaban todos esperando. Marcos toma una approach diferente. Enfatiza que Jesús es el Mesías de un reino mayor que el de Roma. Si ustedes leen toda la historia y en realidad la definición de lo que es el libro de Marcos es, el Marcos está tratando de decirle a su audiencia que Jesús es el rey o el Mesías entre todos los reinos. Él era el superior. Lucas, que es escritor de no solamente el libro de Lucas, sino también el libro de los Hechos, toma una avenida donde Lucas presenta a Jesús como el Cristo de las naciones, el Redentor de las naciones. Y cuando llegamos a Juan, los primeros versículos, Juan empieza a hablar de la creación. Diga conmigo, creación.
Y empieza a hablar como empieza el libro de Génesis, en el principio. Génesis capítulo 1, versículo 1 empieza diciendo que en el que principio. Yo voy a decir esto, quiero que me escuchen. Antes de que se escribiera Génesis capítulo 1, versículo 1, este es realmente el principio. Si la historia de Navidad no se encuentra en la época de Jesús, ni se encuentra en la época donde estaba Herodes. No. La historia de la redención, la historia de la Navidad, porque en realidad es una historia de redención, empieza mucho antes de que se creara el mundo y sus totalidades. Antes de que se crearan los pájaros y el sol, la luna y todo lo demás. Y lo que quiero hacer el día de hoy es demostrarle a usted a través de la palabra de Dios cómo Juan describe a Jesús como el principio y el último de las cosas. This story, the story of Christmas, isn't about gifts. No se trata de regalar. Sí, regalamos, no quiero que no lo haga, sino no se trata de eso. No se trata ni de las esferas, ni del árbol, ni de las luces, ¿verdad? Ni del pavo, ni del jamón. Se trata del creador del universo trayéndonos a nosotros una amistad, dándonos a nosotros una vez más una avenida para una vez más conocer a Dios como único y suficiente Salvador. El día de hoy yo quiero que ustedes salgan de este lugar entendiendo que Jesús les ama. Y tanto les amó que Él escribió la historia antes de que todos nosotros naciésemos. Qué tremendo. Cuando yo estaba leyendo todo esto dije, wow. O sea, qué detallado era Dios, que pensó con el fin en mente, pensó con lo principal. Mire, si usted va conmigo, lo primero que él habla, y dice aquí Juan capítulo 1 versículo 1, dice que en el principio fue el verbo. La palabra de Dios dice, el principio la palabra ya existía. ¿La palabra qué? Ya existía. Te voy a decir por qué ya existía la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es algo que nosotros usamos para identificarnos con otras personas. Cuando usted va a conocer a alguien, ¿cómo lo conoce? Si no es a través de palabras, ¿sí o no? Usted se conoce uno y el otro y ¿quién le dice? Hola, ¿cómo estás? Si no, usted habló. Dios creó todo lo que fue creado por su palabra. Él no metió las manos. Él no dijo voy a formar al hombre y lo voy a hacer de esta manera, o voy a formar el pájaro. No, Él habló y como habló, se creó. O sea, la creación está y nosotros como seres creados también podemos crear. Diga conmigo, yo puedo crear. Y no son nuestras acciones, sino son nuestras palabras. ¿Qué son? Miren, se lo voy a demostrar de esta manera. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? All right, good. Yo me acuerdo, mis 3 hijos, ¿sí? Mis 3 hijos, cuando eran niños, no podían hablar. ¿Cuántos se acuerdan cuando sus hijos no hablaban? Gloria a Dios por esos días. Ahora Dios les da voz y santo Dios, ¿no? Es como que mamá, yo quiero esto. A veces tenemos que decir a nuestros hijos, okay, slow down because I have no idea what you're saying. Pero cuando no hablaban, ¿sí? Y se fastidiaban o se frustraban, ¿se acuerdan lo que hacían? Se tiraban en el piso, ¿sí? Y tiraban su berrinche. ¿Se acuerdan de eso? Empezaban así. Y ahora veo a mi nieto, veo a Judah, y cuando lo veo tirar su berrinche, I know as a grandfather, yo dije, dude, I know what you're doing. I know the game. Yo conozco the game, porque tuve 3 que me enseñaron. Y mamá, cuando éramos novatos a ser padres, y el niño tiraba su drama, ¿qué hacíamos? Nosotros queríamos atender al niño porque estábamos asustados que le haya picado algo, que le dolió algo. Y el niño estaba frustrado, enojado porque no lo cambiaron, o no le dieron su biberón, o no le dieron cualquier cosa. Y el niño, y ahora vemos a nuestros nietos, y yo digo, déjalo. Le digo a papá y a mamá, déjalo, no le va a pasar nada. Y mamá y papá son como que, y yo soy como grandpa, hey, I know what the boy is doing. Quiere hielo.
Y como ya no queremos darle hielo, va a tirar su ¿qué? Su berrinche. Y a veces queremos atender los berrinches de nuestros hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es su manera de comunicarnos. Diga conmigo, mi manera de comunicar es hablar. Cuando les dan la facultad de palabras, los niños empiezan ahora a pedir. Y cuando empiezan a pedir, empiezan a identificarse con sus padres y se empiezan a conocer. Mire, las palabras son importantes, ¿sí o no? Ahora, la palabra es importante porque es la manera en cómo nosotros nos identificamos, nos hablamos. Para Dios también es importante que usted entienda y yo entienda que Él es la palabra. Jesús es la palabra. Ahora aquí no dice esto, dice aquí en el principio la palabra ya existía. En la Reina Valera 1960 dice en el principio era el verbo. Diga conmigo verbo. Verbo es la palabra, una palabra en acción, ¿verdad? No sé si ustedes, bueno, yo conozco de lo que conozco de gramática, que no fui muy bueno, pero lo que conozco de la gramática es que the verb is an action word, ¿sí? Es una palabra de acción. Y Dios estaba en su palabra trayendo acción y movimiento a todo lo que existía. Yo cuando escribía esto decía, el título de la palabra, Juan enfatiza la revelación de quién era Dios. Dice también, la palabra es la revelación de Dios y se identifica en el versículo 17 que me gustaría que ustedes leyeran conmigo. Miren lo que dice Juan capítulo 1, que es el mismo capítulo, versículo 17. Por eso sabemos que es Jesús por lo que dice este versículo. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. O sea, que si nosotros podemos hacer algo con el versículo 1, es esto: reemplazar todo lo que dice verbo o palabra y poner el nombre de Jesús. Y ahí yo lo escribí tal como debería de haber estado escrito. En el principio Jesús, que ya existía. Versículo 2, Jesús existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo y nada fue creado sin ¿quién? Sin Jesús. Porque Jesús era el verbo, Él era la palabra. Es una gran revelación porque pensamos que Jesús tomó una parte en la historia después del Nuevo Testamento. Pero en realidad, hermano, Jesús estaba mucho antes que se principiaran todas las cosas. No entró en la historia de la Navidad y dijimos, llegó Jesús, nació como un precioso bebé. Ay, qué bonito. Pero no es así. La historia ya nos muestra que Jesús estaba en la historia, escribiendo la historia junto con el Padre Celestial. So, si usted va conmigo al capítulo 1, versículos 1 al 3, eso es lo que nosotros leeríamos. Leeríamos que Jesús ya existía. Jesús existía en el principio con Dios y todas las cosas que fueron hechas por medio de Jesús y por ¿quién? Por Jesús mismo. Cuando nos regresamos al Génesis, cuando nos regresamos al libro de Génesis, usted puede abrir su Biblia, el capítulo 1, versículo 1. Antes de que esto sucediera, Jesús estaba creando juntamente con el Padre y juntamente con el Espíritu Santo. Y aquí es donde establecemos lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Repítale eso a su vecino, la Trinidad. Y le puede enseñar 3 dedos, dígale, la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque hoy día creemos que solamente es Dios y Dios es el único. Y muchos ahora en religiones literalmente excluyen a Dios, ¿sí? Y solamente es Jesús. O solamente es el Espíritu. O no existe Jesús y no existe el Espíritu Santo, solamente es Jehová Dios. Pero quiero que establezcan en sus corazones que hay 3, hermano, en el cielo. 3, diga conmigo, ¿cuántas? 3. En el cielo está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 1. Dice así la palabra de Dios: en el principio era el... No, Jesús ya existía en el principio con Dios. Ok, ya, eso lo establecimos.
Dios creó todas las cosas por medio de Jesús. Ahora sí, Génesis capítulo 1. I'm just trying to go through them. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando hablamos de Dios, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del Padre Celestial, ¿sí o no? Y nosotros pensamos, bueno, es que Dios estaba solo, pero en realidad no estaba solo. Ahí nos damos cuenta que Juan está estableciendo un precedente, algo que sucedió antemano a la creación que Dios establece en este mundo. Jesús estaba creando por Él, creando con Él, creando a través de Jesús. Dios estaba creando lo que nosotros vemos, pero también estaba creándolo a través de Jesús. Por eso el día de hoy le decía, si usted cree o no cree en Jesucristo, le debemos todo a Él, porque por Él fuimos todos creados. Por Él y para Él. Nosotros estamos aquí para adorar. ¿Por qué? Porque Dios lo creó de esa manera. Adoramos a Jesús porque Él es el centro de la adoración. Why did God do it this way? Well, because Él era el centro de esta historia. Jesús es el centro de todo lo que se estaba haciendo desde el principio, antes del principio, y todo lo que se va a terminar siendo en la existencia de este mundo. Y la palabra, diga conmigo, la palabra nunca se acabará. Si tú estás establecido en la palabra, tú puedes decir, yo soy eterno. Pero pastor, voy a morir un día. Digo, sí, yo sé. Lo que va a morir es el exterior, va a morir mi carne. Pero lo que siempre va a vivir establecido en la palabra es lo que está por dentro, mi espíritu, lo que es mi alma. Y lo que seguirá viviendo en esta vida o después de la que sigue es mi vida establecida en Él, porque mi palabra, su palabra, está establecida en nuestros corazones. Por eso es importante la palabra, diga conmigo, palabra. El lector tenía contemplado que se refería cuando él habla de que había una luz. Si usted va conmigo a la escritura, en el capítulo 1 de Juan, versículos 1 al 5, dice la palabra de Dios así. Dice, cuando Él, dice, era el principio con Dios y las cosas que fueron creadas sin Él fueron hechas. Dice, y en Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La vida era ¿qué? Luz. The light of man was Jesus. La razón por qué el mundo se encuentra en oscuridad, porque es un mundo que vive sin Jesús. Porque a veces nos encontramos en momentos oscuros en nuestra vida, pues por la ausencia de Jesús. Ahora, oscuros momentos vamos a tener, ¿sí o no? Todos los hemos tenido y todos quizás lo vamos a tener, pero esos oscuros momentos es donde nosotros corremos hacia la luz. No corremos a escondernos ni nos escondemos en la oscuridad. Corremos hacia la luz. Porque si no corremos a la luz, hermanos, entonces no vamos a correr a nadie más que a la oscuridad. No podemos correr a middle ground. Bueno, voy a estar así como en un dim light, ¿no? Me das un poquito de luz y un poquito de oscuridad. No, uno va a correr hacia la luz o va a correr hacia la oscuridad. Y se lo voy a demostrar un poquito más adelante. La luz del mundo es Jesús. Diga conmigo, la luz del mundo es Jesús. Ahora, la razón por que le estoy pidiendo que usted repita esto es porque quiero que ustedes entiendan el hecho de que Él es el principio antes del principio que conocemos nosotros. Si ustedes leen el libro de Génesis habla de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y luego dice, el versículo 2, la tierra estaba desordenada y ¿qué? Y vacía. Entonces ahí se pone a pensar en mi hija y yo, Arely, estábamos discutiendo algunos días atrás, no discutiendo, sino hablando, platicando. Ella estaba diciéndome, papá, ¿por qué es que Dios creó algo y luego lo creó desordenado y lo creó de vacío? Y ella me decía, yo creo que en ese momento es cuando sucedió la revolución en el cielo. ¿Cuántos se acuerdan de la revolución del cielo? ¿Sí? ¿Qué sucedió en el cielo? Cuando Dios estaba en medio, Jesús estaba en medio, cuando estaba el Espíritu Santo en medio de la creación,
creemos a base teológica que nosotros pensamos que hubo un gap en medio del versículo 1 y el versículo 2. Yo lo creo, ¿por qué? Porque Dios no crea las cosas desordenadas y vacías. Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y Dios es el que llena las cosas. Pero dice que en medio de esos dos versículos se piensa que la revolución del cielo sucedió. Satanás se trata de creer más que Dios y fue enviado a esta tierra. Ahora, ¿qué fue enviada? Fue enviada a la oscuridad, fue enviada al desorden, fue enviado todo lo que se rebeló en contra de Dios. Pero dice la palabra de Dios, si ustedes van ahí el versículo 2, dice que en la oscuridad el Espíritu Santo cubría la faz de las aguas. Te digo que en toda situación, tanto como lo bueno y lo malo que nosotros vemos, Dios está en control. Una vez más, entre todo lo bueno y entre todo lo malo que sucede en esta tierra, Dios está en control. He knows the beginning from the end. Él conoce el principio del fin y el fin del principio. A Él las cosas no son desapercibidas. Para Él, hermano, todo lo que está sucediendo, lo que está por suceder y lo que va a suceder en el futuro está ya prescrito. Ahora, no porque Él decidió que eso sucediera, sino porque sabía que el hombre estaba constante tras la oscuridad. Pero dice la palabra de Dios que Él es la luz en medio de nuestra oscuridad. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Que Él es la luz en medio de la oscuridad. Ahora, esa luz, hermano, es una luz transformadora. La palabra de Dios dice que cuando Jesús, si usted va ahí el versículo, dice, versículo 6 al 9, se le habla de un hombre, dice aquí envió un hombre llamado Juan el Bautista. Dice aquí la palabra de Dios que Juan el Bautista fue enviado por la luz, acerca de la luz, a fin de que todos creyeran en la luz. Ahora, ¿de quién es la luz? Jesús es la luz. Juan fue enviado primero, no para que él fuese la luz, sino para que él representara a la luz, para que él abriese el camino. Dice, Juan no era la luz, solo era el testigo para hablar de la luz. Aquel que la luz es verdadera, quien da la luz a todo el mundo. Juan fue enviado para representar el camino hacia la luz. Y esto, cuando está escribiendo Juan, está hablando de la palabra, del verbo, está hablando de que era Dios, estaba con Dios, era el principio de Dios. Y luego empieza a hablar acerca de cómo la luz se establece en la oscuridad y la luz es contraria a la luz, a la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá detener la luz. Y luego empieza a hablar de uno que va en pos de la luz, uno que va enfrente de la luz, hablando de la luz. Ahora, Juan es el testigo, porque dice ahí la Biblia que no es la luz, sino fue el testigo para que el mundo creyera en la luz que estaba en Jesús. Cuando llega Juan a ver a Jesús, le dice a Jesús: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan ve a Jesús y Juan está bautizando a la gente. Jesús llega a él y lo que hace es tremendo. Le dice: Jesús, bautízame. Y Juan le dice: no, yo tengo que ser bautizado por ti. Le dijo: no, bautízame. En ese momento, cuando fue bautizado, ¿se acuerdan lo que sucedió? Del cielo una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y dice en ese momento la palabra que el Espíritu Santo cayó sobre él en forma de una paloma, representando una vez más que la Trinidad: el Padre en el cielo, ¿sí?, el Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo cayendo en forma de paloma. Se terminó el ministerio de Juan en ese momento. No, él siguió ministrando, siguió haciendo su trabajo, pero el trabajo de él era darle el camino hacia la luz. Mira, hermano, te voy a decir algo. El camino que tiene la gente hacia Jesús viene por medio de un testigo de la luz. Viene por medio de aquel que conoce la luz,
de aquel que se ha reflejado en la luz. Las personas van a conocer a Jesús por medio de un testigo. Ahora, ¿quién será el testigo quien Dios use el día de hoy para traer luz en medio de la oscuridad de la humanidad? Yo nomás veo una persona, veo a una, y si esa es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. ¿Cómo la gente va a llegar a los pies de Jesús? Va a llegar por medio del testimonio que yo doy. ¿De quién? De la luz. ¿Yo soy la luz? No. Yo soy el que ha de reflejar la luz. No, yo soy solamente el que abre el camino a que la luz entre en medio de la oscuridad de esta humanidad. Ahora, I'm going to ask you a question. ¿Cuántos saben que este mundo está en oscuridad? ¿Lo reconoce? Lo vemos en todo lugar. Lo vemos en todo lo que sucede en este mundo. Y a veces uno se pone a pensar, bueno, ¿qué podremos nosotros hacer? ¿Qué podré yo hacer? ¿Yo podré hacer algo? Claro que sí, porque usted es el testigo que Dios escoge para que llegue la luz a la oscuridad. La diferencia de esto es, me lleva al siguiente, y es el último de las cosas que voy a hablar el día de hoy. Porque si ustedes leen el libro de Juan, el libro de Juan está hablando de algo que realmente me impacta, porque lo que dice aquí que Juan es el testigo, pero luego sigue diciendo esto, es el siguiente versículo: vino al mismo mundo, ¿quién? La luz, que es Jesús, que había él creado, pero el mundo no lo reconoció. A pesar de que hubo un testigo, ¿sí? Juan fue el testigo. Se presentó delante de Jesús, Dios se presentó, el Espíritu Santo se presentó, y aún así el mundo no lo reconoció. Y aún así su pueblo mismo, mire lo que sigue diciendo, dice, vino a los suyos propios, a su propio pueblo, y hasta ellos que lo rechazaron. Estamos hablando de Juan capítulo 1 versículo 10 al 13. Mira lo que sigue diciendo. Dice, vino a qué? Vino, dice, pero todos los que le creyeron o creyeron en él, lo recibieron y les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Dice, ellos nacen de nuevo. ¿Y qué hace? No mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio del nacimiento que proviene de ¿quién? De Dios. So, we see two different pictures. Debemos ver dos completos retratos. Hay dos partes de la humanidad: aquellos que creen y aquellos que no creen. Aquellos que están en la luz y aquellos que están en la oscuridad. Está hablando de aquí de personas que lo aceptan y vienen a ser hijos de Dios. Ahora voy a hacer una pregunta el día de hoy. ¿Usted ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Y si no lo has hecho el día de hoy, te doy la oportunidad, te damos la oportunidad para que lo hagas. Es la mejor decisión que pudieras haber hecho. Pero tienes que escoger entre lo que está sucediendo en este mundo. La razón por la oscuridad en esta tierra es porque simple y sencillamente viven ausentes de Jesús. Toda persona que tiene ausente Jesús en su vida vive en oscuridad. Y eso nos da una perspectiva a nosotros como iglesia, que deberíamos de nosotros como la luz del mundo, porque nosotros somos portadores de Jesús, amén, entender a este mundo. La razón por qué están donde están, porque simple y sencillamente están en medio de una oscuridad. Ahora no entienden lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque la oscuridad, si usted se da cuenta, cuando está en medio de ella, es difícil de ver lo que está a su alrededor.
Y toda persona que se encuentra en la oscuridad, hermano, está buscando una luz. ¿Sabía usted que todo mundo que se encuentra en la oscuridad está buscando cómo salir de ahí? Nadie le encanta vivir en la oscuridad. ¿Por qué? Por la incertidumbre de la oscuridad, por el temor que produce la oscuridad. Porque las cosas malas suceden ¿en dónde? En la oscuridad. ¿Dónde se encuentra el diablo? Yo pienso que en la oscuridad. Muchas veces hasta le tememos a la oscuridad física. No, sal conmigo, sí, ándale. Come on, can you go with me? Porque hay algo en la oscuridad, hermano, que nos atemorece. No estoy hablando solamente de la oscuridad física, sino estoy hablando de una oscuridad espiritual. Hay personas a mi alrededor, en mi círculo de influencia, que están en oscuridad. ¿Qué podré yo hacer para que ellos pasen de la oscuridad a su luz admirable? ¿Qué podré yo hacer? Dice la palabra de Dios que hay un testigo. Diga conmigo, hay un testigo. Ahora, ellos van a escoger, ¿está bien? Ellos van a escoger, usted no se va a forzar a ellos, no les va a decir, usted está en oscuridad y porque te vas en la oscuridad nunca vas a salir de ahí. No, 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 es nosotros darle la oportunidad de que ellos conozcan la luz por medio de nuestra vida y puedan ellos entender que no es que nosotros somos privilegiados o que nos sentimos, no sé, la última Coca-Cola del desierto porque no somos creyentes, sino simplemente nosotros ser la vía a donde ellos puedan llegar a Jesús. ¿Sabía usted que la persona, quizás muchos de ellos que se encuentran alrededor de su vida, se van a acercar a Jesús porque usted está cerca de ellos? No es que se van a acercar a una iglesia o van a venir de repente, no sé por qué es Navidad, van a entrar a los templos y van a decir yo quiero conocer a Jesús. No, ellos van a venir porque usted está en sus vidas y usted representa la luz que ellos están buscando. How many people around you can you tell are looking for the light? ¿Cuánta gente alrededor de usted puede darse cuenta que están buscando la luz? Hoy día el mundo hasta la palabra Cristo quieren sacar de Navidad. Ya no podemos decir Merry Christmas. Ahora tenemos que decir Happy Holidays. Aunque en sí la realidad también la palabra holiday significa holy day. Ahora tenemos que vivir una cierta política alrededor de nuestros trabajos o nuestras empresas para no ofender a otras personas que no son creyentes o sensibles a Cristo o son insensibles o no sé como que algo le sucedió a este mundo. Ahora no podemos hablar de Cristo en medio de lugares públicos, o no podemos hablar de Cristo en lugares o oficios públicos y la gente, yo digo, what happened? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, lo que sucedió fue que este mundo prefiere la oscuridad. Y usted se va a dar cuenta que las personas que prefieren la oscuridad no es porque prefieran estar ahí, sino porque no hay alguien que les enseñe cómo salir de ahí. Y si se les enseña, y si se les dice, y se les habla de Jesús, empiezan a ver nuestras imperfecciones. Yo te voy a decir algo. Te lo voy a decir, you might judge me for this, pero it's okay. No trates de ser perfecto, ni que el mundo vea que tu vida es perfecta. Lo que tienes que reflejar es de que estás en un proceso por medio del Cristo a quien tú conoces y que todavía no has llegado a ser perfeccionado. Y está bien decir I don't got it all together. No porque soy el pastor de la iglesia significa que yo tengo todas las respuestas. O porque usted sea el diácono, o porque usted vaya a la iglesia, o no sé, porque usted tenga el pescadito atrás de su carro. Si en una dada ocasión se le saca de estribos, ¿no?
y alguien se le mete enfrente, ¿no? En este tráfico que conocemos aquí en Austin, y a usted se le sale la potranca, ¿no? Se le sale a usted la bestia que está por dentro. No se excuse diciendo, ay, es que el diablo me hizo hacerlo. No, diga, estoy siendo perfeccionado todavía y me falta mucho. Lo que yo he notado en las personas, hermano, es que lo que la gente necesita no es una persona religiosa, sino lo que necesita es una persona genuina. Una persona que esté dispuesta a decir, ¿sabes qué? Todavía cojeo de una pata, pero me verás todos los días en la iglesia. Me verás todas las oportunidades que yo tengo tratando de buscar el remedio para esta rengueo que yo tengo. Te invito a que tú vengas a la iglesia imperfecta que se llama Jubileo. Porque empezando con el pastor, es el más imperfecto de todos. ¿Usted cree que Juan era perfecto? Si ustedes leen el historial de Juan, aunque él en este momento, Juan, no es Juan el Bautista es que está escribiendo este libro, es Juan el amado. Es otro Juan. Juan el Bautista tiene un lugar especial en esta historia. ¿Por qué? Porque fue el que representó a Jesús en medio del momento donde se necesitaba que alguien atestiguara de él. Ahora, llegó un momento donde Juan dudó aún de Jesús. Le mandó a decir con sus discípulos, Jesús, ¿eres tú o esperamos a otro? Porque ¿sabe dónde se encontraba Juan? Se encontraba en la cárcel. Y estaba esperando, y ahí es donde hablo de los calzones y calcetines, ¿sí? Juan estaba esperando a alguien que fuese un Mesías que librara a Israel de la tiranía de los romanos. ¿Se les dio eso? No, lo que se les dio fueron calzones y calcetines. Lo que se les dio no lo que eran, lo que estaban ellos buscando o esperando. Se les dio lo elemental. Se les dio lo que necesitaban. Ahora, hablando de calzones y calcetines, para terminar, Daniel, si me puedes ayudar. Cuando yo pensaba en esta historia, dije, calzones y calcetines, quizás a lo mejor van a decir muchos, ¿y qué se le metió al pastor? Pero si usted se da cuenta que estos dos artículos de ropa nunca me los va a ver, especialmente en este lugar. Lo que usted va a ver es mi saco, mi camisa, mi pantalón, mis zapatos. They look pretty, right? Gracias, Daniel, tú eres el único que está de acuerdo conmigo. Pero no ve lo que está dentro, ni ve lo que está. Porque lo que hace esta ropa es que cubre todo lo demás, pero lo que hacen los calzones y los calcetines es que cubren lo que es importante. Lo que para nosotros, ¿verdad?, como seres humanos, ver a una persona desnuda es ver ¿qué? Es ver gozoso, ¿sí o no? Jesús vino a cubrir nuestras vergüenzas. Jesús vino a cubrir todas esas cosas que nosotros a todo el mundo no le publicamos en Facebook, Instagram, en Twitter, en Snapchat. No, son sonrisas, son fiestas, pero nunca publicamos nuestros momentos más oscuros. Como decía aquí la palabra de Dios, en medio de la oscuridad se encontraba la luz. Lo que el mundo ve, hermano, es lo exterior, lo que quizás a lo mejor digamos es la portada, ¿verdad? Es nuestras sonrisas, nuestra vida que parece que no hay problemas. Pero te quiero decir algo. Yo sé que en este cuarto hay un sinfín de broncas y de problemas que simple y sencillamente no verbalizamos. ¿Por qué? Porque, no sé, traer los problemas a otras personas es como que, este es mi rollo, este es mi asunto, esto es algo con lo que yo estoy bregando. Y te voy a decir algo, quizás yo no conozca lo que tú estés pasando, pero te voy a decir quién lo conoce. Jesús. Because He is your underwear and He is your socks. Él conoce lo que está interior de ti.
Conoce lo que está sucediendo adentro de ti, aún emocionalmente hablando, donde tu cara es una sonrisa, pero por adentro está que te lleva toda la, ya sabes qué. Jesus knows that. Lo que Juan está estableciendo aquí es que si él tuvo la precisión, si él pudo articular, premeditadamente pensar en establecer un mundo, como lo dice en el libro de Génesis, en el principio fue la luz y la luz fue buena y separó luz de las tinieblas, y así se le llamó día y la tinieblas noche. Si él le dio tanta precisión a esta creación, pero no tanto a la precisión de la creación, de formar todo lo que nosotros vemos y al sexto día formarlo a usted y formarme a mí, sino premeditadamente él estableció, antes de que él empezase a hablar, Dios estableció en el cielo que iba a ser su palabra la que iba a cambiar la humanidad. No nomás iba a formar y forjar al mundo, no iba a levantar las montañas y establecer los árboles, sino iba a levantar a los hombres y reformarlos si solamente creyesen en la palabra. Y la palabra desde el principio ha sido Jesús. Las soluciones de nuestra vida no son el darte más dinero, no es el darte un mejor trabajo, una mejor posición, aunque ninguna de esas cosas nos caerían mal, ¿verdad que no? Pero lo primordial, lo elemental debe de ser Jesús. Y lo que veo aquí en esta palabra es de que Él se dio libremente a usted. Y lo que dice aquí en el último versículo, que me encanta lo que dice aquí: ellos nacieron de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de algo que se hace humanamente, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Aquellas personas se les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Hoy voy a hacerte una pregunta y con eso te voy a pedir que te pongas de pie. Cuando tú creíste, la luz de Jesús entró en ti. La palabra del Dios Altísimo transformó tu vida y te ha hecho la persona que eres el día de hoy. Y todavía seguimos siendo transformados. ¿Cuántos dicen amén? En esta Navidad, que tu enfoque sea así. Puedas comprar lo que tú puedas comprarle a tus hijos, pero sobre todas las cosas te puedas recordar de que es por medio de Jesús y por medio de Él y a través de Él que nosotros somos quien nosotros somos. Aún la existencia de nuestra humanidad sin Jesús, todas las personas que usted conoce que no tienen a Jesús, ellos han sido creados por medio de Jesús. Y para Él y para gloria de Él fueron ellos creados. Solamente están esperando que alguien les hable, que alguien les diga, que alguien le atestigue y les diga que hay una luz que puede cambiar sus vidas. Pero para hacer eso, hermano, yo siempre he pensado que para yo transformar la vida de alguien más, yo tengo que ser transformado. Para yo poder ser un agente de transformación, tiene que haber una transformación en mí. El día de hoy es la pregunta: Dios ha transformado tu vida de manera que la luz ha entrado en ti y ha echado fuera toda oscuridad, y esa oscuridad está huyendo de ti todos los días para que la luz de Cristo entre y alumbre todo lo que tú eres. Estás permitiendo que Jesús
sea el vínculo que tú necesitas en la situación donde te encuentras, sea buena o sea difícil. En las decisiones que estás tomando, ¿qué tanto de ellas están involucradas con Jesús? Si la solución que estás buscando la estás buscando exteriormente a ti, entonces te das cuenta que Jesús necesita ser parte de tu vida. Si el día de hoy tú no conoces ni quién es Jesús, ni has sido parte de una fe, el día de hoy es una gran oportunidad, tanto como el que está batallando para entrar en la luz, como que aquel que ha llegado apenas. Es la misma historia. Nosotros tenemos la decisión para decidir, porque aquí dice la palabra de Dios: algunos escogieron creer en Él y algunos lo negaron, algunos lo rechazaron, pero todo aquel que creyese en Él se le ha dado el privilegio de ser llamado hijo de Dios. El día de hoy me gustaría que cerraras sus ojos, todo el mundo. Si tú el día de hoy no has conocido a Jesús, la luz del mundo, y deseas conocerle el día de hoy como tu Salvador, como el que al momento de aceptar te pueda llamar su hijo, me gustaría que levantaras tu mano y repite conmigo: Señor Jesús, yo creo en ti. Yo creo que eres el Hijo de Dios. Yo creo que Dios te levantó entre los muertos para redimir mis pecados, para salvarme de ellos, para limpiarme, para justificarme delante del Padre, pero sobre todo para hacerme hijo tuyo. Te doy gracias, Jesús. En el nombre de Jesús decimos amén.